Bueno, hermanos, pues bienvenidos una vez más. Damos gracias a Dios como siempre porque, hermanos, debemos estar agradecidos. Dice que una verdad de las cosas que Dios desea de sus hijos es que siempre estemos con un corazón agradecido, amén. Porque un corazón agradecido, pues de alguna manera mana adoración a Dios, ¿verdad? Porque le reconoce que todo lo que uno es, lo que uno tiene y lo que uno puede es porque Dios se lo ha concedido en su gracia y en su misericordia, amén. Entonces estamos contentos y aunque se oiga como repetición constantemente, estamos contentos y agradecidos con Dios porque es un privilegio poder estar aquí en su casa reunido con el pueblo de Dios para alabar el nombre de Dios y para estudiar su palabra y conocerle más, amén. Bienvenidos sean cada uno. Seguimos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? La semana pasada, ¿verdad? Estábamos y todavía permaneceremos en el capítulo 4, pero terminábamos en el versículo 17 del capítulo 4 y ahora en esta tarde vamos a estar meditando, hermano, en el capítulo 4, versículo 18 al 22, amén. Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Como siempre, ¿verdad? El deseo de nuestro corazón es que Dios hable a cada uno de nuestras vidas, porque nosotros dependemos de la palabra de Dios, dependemos, ¿verdad? de su gracia en nuestras vidas. Y el deseo de mi corazón es que cada uno de ustedes en esta tarde reciba una palabra que le motive, una palabra que le fortalezca, una palabra que le anime, ¿verdad?, en su fe para seguir hacia adelante. Sabemos que la vida del creyente no es fácil, hay que enfrentar muchos obstáculos, ¿verdad?, empezando por uno mismo, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Entonces la enseñanza de hoy, hermanos, se titula Cuando Jesús te llama. Cuando Jesús te llama. Y voy a leer del versículo 18 al 22 en esta hora. Y dice así la palabra en el nombre de Jesucristo. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Verso 19 dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde una vez más. Bendecimos tu nombre, te agradecemos el privilegio de poder estar aquí en esta hora, el privilegio de poder ir a tu presencia en adoración y ahora el privilegio de ir a tu presencia por medio de la lectura de tu palabra. Padre, pedimos que tú la bendigas en esta tarde y que, Señor, por medio de tu Espíritu Santo la lleves a los corazones de cada uno de tus hijos que estamos aquí, Padre. Pido, Señor, que dispongas el corazón de cada uno a poner atención, Señor, es tu palabra. Pido que si hay alguna cosa que está inquietando, alguna cosa que está estorbando, alguna cosa, Padre, que quiera impedir que se dispongan a poner atención a tu palabra, que tú en esta hora ayudes a cada uno de ellos, Señor, para que puedan, Señor, oír tu voz, Padre. Pido en el nombre de Jesús que a mí me des tu gracia y que me ayudes a predicar, enseñar tu palabra, Señor, con entendimiento, Padre. Y
tu Espíritu Santo haga la obra para la cual tú la mandas en este día. En Cristo Jesús, gracias Señor, amén y amén. No sé si usted tiene frío, pero yo tengo calor, y cuando tengo calor sudan mis cejas, y mis cejas me empañan los lentes. Bueno, hermano, como a manera de introducción o de recuento sobre la enseñanza pasada, ¿verdad? Solamente para tomar el contexto y ¿verdad? Entender un poco mejor. Bueno, la semana pasada la enseñanza se llamaba Luz en las tinieblas, amén. Ahora se llama Cuando Jesús te llama, pero la clase pasada el título era Luz en las tinieblas. Y hermano, hablábamos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que en Juan 8:12 decía, ¿verdad?, que Jesús mismo hablaba, decía, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús, ¿verdad?, es la luz y es la vida, y todo aquel que pone su fe en Él ya no tiene por qué andar en tinieblas, hermano, sino que ahora por medio del poder del Señor Jesucristo puede andar en la luz que Él da a aquel que pone su confianza en Él, amén. Entonces hablábamos sobre una realidad: así como hay Dios, hay diablo; así como hay luz, hay oscuridad, y no hay una parte intermedia. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas, o le pertenecemos a Cristo o le pertenecemos al otro. Es lo que la palabra de Dios dice, que eso a mí no me, ahí se lo puedo mostrar con la palabra de Dios. Entonces, todo aquel que está sin Cristo, su condición, hermano, todo ser humano, es, la palabra nos describe que está esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado, porque la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado, amén. Y la palabra también nos dice, hermano, que toda persona que no está en Cristo está en tinieblas, está en oscuridad, está ciego espiritualmente, y su vida, aunque no lo reconozca, aunque no lo quiera ver así, es controlada por el diablo. Y la Biblia nos muestra que cada uno de nosotros que ahora estamos en Cristo, estamos en esa misma condición antes de venir a Cristo Jesús, amén. Y vaya, bueno, si quiere ir conmigo ahí, primera de Juan 3:8. Repito, es solamente un recuento rápido de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. El que practica, fíjense, no quiere decir que el cristiano ya no peca, pero el que es cristiano verdaderamente ya no practica el pecado, ya no vive para pecar, amén. Y aquí es clara la palabra que dice, el que practica el pecado es del diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Pero ¿qué pasa aquí? Dice, para esto apareció ¿quién? Cristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo, para sacarnos de esa esclavitud, para sacarnos de las tinieblas, para traernos a su luz, y ahora nosotros poder pertenecer al reino de los cielos, amén. Vemos Mateo 4:16, que era parte de un versículo de los que estudiamos la semana pasada. Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Vemos, hermanos, la condición en la que estaba, ¿verdad? Habla sobre esa área de Galilea y esas ciudades de Galilea, pero en sí es el mundo entero estaba en esa condición. Pero, hermano, a pesar de que este pueblo, esta gente estaba en esa condición de pecado, de oscuridad, de tinieblas, por su desobediencia a Dios, Dios que es bueno, ¿verdad? En su fidelidad, Él promete, hermano, ¿verdad?, a su pueblo Israel, que vendría un día, hermano, que Él les proveería una manera, un medio por el cual ellos podían salir de esas tinieblas
en las cuales ellos estaban por su propia decisión, ¿verdad? Por su propio corazón, que era malo. Pero Dios, que es misericordioso, que no nos paga conforme merecemos, Él prometió proveer un medio, y estaba hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que un día lo mandaría para traer esa luz que ellos necesitaban para que sus vidas salieran de la condición donde el diablo los tenía atrapados, esclavos, ¿verdad? Y Dios cumple su promesa. Y veíamos también en Isaías, lo vimos la semana pasada, a Isaías capítulo 9, verso 1 y 2, Dios hacía esta promesa, ¿verdad? A través del profeta Isaías, dice, mas no habrá siempre oscuridad. Entonces, para los que está ahora en angustia, dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, ¿verdad? Que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin, dice Dios, llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. Y está hablando específicamente Dios de este territorio de Galilea, donde Jesús iba a llegar con las buenas nuevas del evangelio, y donde iba a traer luz, iba a traer esperanza a este pueblo que por su pecado se encontraba, ¿verdad?, de esa manera cautivo. Ese pueblo de ahí que la Biblia menciona, ¿verdad?, a Capernaum y esa área que pertenecían a estas tribus, ¿verdad?, por ahí entró cuando el pueblo fue conquistado, ¿verdad?, por su rebelión, porque no se quiso arrepentir. Pues por ahí empezó, ¿verdad?, el cautiverio, cuando vino el, ¿verdad?, imperio de Asiria y empezó ahí a tomar control. Bueno, por ahí empezó, pues por ahí Dios iba a comenzar también a traer libertad, a traer luz en las tinieblas, amén. Entonces, el versículo 2 de ahí dice, de Isaías 9, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Glorioso, ¿verdad? Entonces, Dios hace esta promesa, y ahora vemos en Mateo que Jesús la está cumpliendo, amén. Porque Jesús es la luz que Dios prometió que iba a resplandecer en estas ciudades, en estos pueblos donde las tinieblas, la maldad, ¿verdad?, tenían el control sobre estas vidas. Isaías 42, 16, también veíamos que decía esto, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanuras. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Verdad? Dios siempre extendiendo su misericordia sobre nuestras vidas, su gracia, a pesar de que ese pueblo no lo merecía, a pesar de que nosotros no lo merecemos. Dios siempre, hermano, está extendiendo su gracia, buscando, hermano, que el ser humano pueda salir de la condición donde lo tiene el diablo y pueda venir a experimentar esa relación con Dios, donde hay luz, donde hay vida, donde hay esperanza, amén. Entonces, Jesús, hermano, el Mesías, el Rey, como Mateo lo presenta aquí, vino a este mundo a cumplir las promesas que Dios hizo. Vino a este mundo a establecer, hermano, su reino. ¿Y cómo, hermano? Bueno, ¿por qué hay tanta maldad si Él vino a establecer el reino en esta tierra? ¿Dónde está su reino? Bueno, su reino en estos momentos se establece en aquellos corazones que se rinden a Él, amén. ¿Es Jesús su rey? Entonces su reino está en su corazón de usted, y llegará un día donde se va a establecer completamente en esta tierra. Pero en este momento Jesús vino a establecer ese reino en esta tierra, pero está empezando en los corazones de aquellos que le aceptan como Señor y como Salvador. Hermanos, ¿cómo es que Él vino a establecer ese reino en los corazones de los seres humanos que ponen su fe en Jesucristo? Bueno, deshaciendo las obras del diablo, que tiene encadenados, esclavizados, confundidos, perdidos a la gente. Pero cuando llega la luz de Jesús y la gente responde con fe al llamado de la salvación, bueno, entonces Dios deshace las obras del diablo, hermano, y traslada, dice su palabra,
al pecador, hermano, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. El Señor es bueno, hermano. Eso ha pasado en su vida de usted y en la mía, hermano. Pero ¿sabe qué? Jesús no vino a hacer todo esto, ¿verdad?, solo. No lo vino a hacer solo. Él vino a comenzar, Él vino a proclamar, a decir que el reino de Dios se había acercado, hermano, y estaba haciendo una invitación al mundo entero. Pero, hermano, Él estuvo aquí 3 años y medio, solamente vino a establecerlo, pero no lo va a hacer solo, hermano, ¿verdad? Él vino a invitarte a ti y a mí, a todo aquel que pone su fe en Cristo, a ser parte, hermano, ser parte de este reino y ese establecimiento en los corazones de aquellos que están perdidos. Primera de Pedro 2:9, hermano, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Eso es lo que tú eres ahora si estás en Cristo. Eso es lo que yo soy si estoy en Cristo. Aunque todos los demás te vean diferente, opinen diferente, aún tú mismo puedes opinar diferente de ti. Pero la Biblia dice que eres linaje escogido. Dios te escogió, Dios puso su mirada en ti. Estés como estés, seas como seas, con tus defectos, con tus virtudes, con lo que sea, Dios puso su mirada sobre ti. Amén. Y dice real sacerdocio, o sea, somos sacerdotes del Rey, nación santa, pueblo adquirido. O sea, Dios nos rescató y ahora le pertenecemos a Dios, hermano. Le pertenecemos a Dios, pueblo adquirido por Dios. Él nos compró por medio de la sangre de Jesucristo, hermano. Pero tiene un motivo, tiene una razón. ¿Cuál es esa? Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el motivo. O sea, Dios nos ha rescatado con un propósito, hermano. Decía nuestra hermana Araceli cuando cantaba, ¿verdad? Dios tiene un propósito para tu vida. Dios no nos sacó de las tinieblas para después dejarnos sin propósito. Nos sacó de las tinieblas, nos ha libertado, nos ha hecho sus hijos, pero tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito? Es que anunciemos, que proclamemos, que demos testimonio de las virtudes de Dios, de lo bueno que es Dios, de lo misericordioso, del amor de Dios, de su poder. Para eso Él nos rescató, hermano. El Rey, hermano, que es nuestro Señor Jesucristo, tiene una misión. Una misión que tiene Él solo, y es expandir su reino, hermano. Y hermano, Él hace un llamado general. General quiere decir a todos, sean donde sean, ¿verdad? Vengas de donde vengas. Aquellos que han sido liberados y traídos a su luz, hermano, ¿verdad? Dios, Jesús, el Rey, hace un llamado a unirse a esta misión. Amén. ¿Quieres ser parte de esta misión? ¿Cuál es esta misión? La gran comisión, hermano. La gran comisión. Y esa gran comisión la vemos en Mateo, hermano, que es 28, 19 y 20. Si va conmigo ahí rápido lo vemos. Mateo 28. Sé que muchos saben esto, pero es necesario estarlo repitiendo, recordando. Hay personas que no lo saben, no lo han entendido, y es necesario, hermano. Y aún aquellos que lo entendemos, muchas veces nos olvidamos de esta gran responsabilidad y de ese llamado que Dios nos ha hecho para ser parte, ¿verdad?, de esta misión que Él vino a hacer a esta tierra. Entonces, capítulo 28 de Mateo, versos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa, ¿verdad?, es la misión del Rey Jesucristo. A eso vino esta tierra. Y parte del testimonio de que ese reino se está estableciendo en los corazones es que tú y yo estamos aquí. Si no, estuviéramos en otro lado. Pero como ahora Él mora en nuestro corazón, es nuestro Rey, es nuestro Señor, en vez de estar en cualquier otro lado que podíamos estar, hemos venido a escuchar su palabra, hemos venido a adorarle. Amén. Entonces todo, ¿verdad?, cristiano, todo creyente es llamado a unirse
a esta misión, hermano. Dice, es la responsabilidad, hermano, de todo creyente verdadero, ¿verdad?, cumplir con este llamado de la gran comisión. Y lo digo esto ¿por qué? Porque hay muchos que piensan, hermano, que solamente los pastores, los evangelistas son llamados, ¿verdad?, a esa misión de hablar de las buenas nuevas, de compartir la luz, de compartir, ¿verdad?, las misericordias y las maravillas de Dios. Y no, esta es una responsabilidad de todo creyente, hermano. Todo creyente es responsable y es llamado a unirse a esta misión, hermano. Ahora, hermano, como manera de introducción todo esto, pero ahora ya metiéndonos en los versos que vamos a estudiar ahora, como les digo, esta enseñanza de esta tarde se titula Cuando Jesús te llama. Y, hermano, voy a leer una vez más los versículos que leímos al principio. Y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hermano, vamos a hacer ahora, solamente voy a dar como una introducción o preparación para entender y apreciar este llamado que Jesús hace. Vamos a estar en estos versículos del 18 al 22 esta tarde y la semana que viene. Y solamente digo, quiero como hacer una preparación para que podamos entender y apreciar lo que es el llamado de Jesús a la vida de cada creyente. Y verdad, mi propósito también dar una explicación más detallada para la próxima semana de lo que implica el llamado de Jesús. Pero hoy es una preparación para entender y apreciar el llamado de el Señor Jesucristo. En la Biblia, hermano, vemos dos llamados de Jesús. El primer llamado que Jesús le hace a todas las personas es el llamado a la salvación, hermano. Ese es el primer llamado que hace Jesús y que vemos nosotros en la palabra de Dios. ¿Qué implica el llamado a la salvación? Bueno, seguir a Jesús para aprender de Él y ser su discípulo. Obviamente primero todo empieza, como decía, hemos estado viendo, por el arrepentimiento, por el nacer de nuevo, hermano, por aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y de ahí, hermanos, si eso sucede en tu corazón, implica también empezar a seguir a Jesús. ¿Para qué? Para aprender de Él y para ser su discípulo, porque todo creyente es llamado a ser discípulo de Jesús. Un discípulo es aquel que sigue, que aprende, que imita a su maestro. Y todo creyente somos llamados para eso, hermano. Amén. Entonces, el segundo llamado que vemos, hermano, es el llamado al ministerio. El ministerio de compartir su palabra, ¿verdad? Con un nivel más grande de responsabilidad y de dedicación más grande también. Y eso se podría decir como en mi caso, que el Señor me llamó al pastorado, ¿verdad? Ese es el segundo llamado que vemos, el llamado al ministerio para compartir su palabra con un nivel más grande de responsabilidad, ¿verdad? Y de dedicación. Y ese es el llamado que vemos nosotros aquí en estos versículos que estamos viendo. Es un llamado al ministerio, ¿verdad? Eso está haciendo, porque el llamado a la salvación a ellos ya había ocurrido, y eso lo vemos allá en el libro de Juan. Ya los conocía, ya habían estado con Él un tiempo, ya lo habían aceptado como Señor y Salvador, pero ahora Jesús les hace un llamado a estos discípulos, pero ahora para ministrar su palabra, para un nivel más allá de responsabilidad, ¿verdad? En la cual necesitaría una dedicación más grande, ¿verdad? Que lo que habían hecho antes. Ahora,
Aunque estos dos llamados, hermanos, son diferentes, tienen algo en lo cual coinciden, ¿verdad? ¿En qué coinciden estos dos llamados? Bueno, que los dos, hermano, implican, y a los dos se les llama al ministerio de la reconciliación, tanto al que Dios llama para salvación como al que Dios llama para el ministerio, para servirle en algún lado específico. Entonces los dos, hermanos, tienen la responsabilidad ahora de llevar el evangelio, porque se les ha encargado, se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. La palabra de Dios dice que todo mundo somos pecadores, estamos separados de Dios, destituidos de su gloria, enemistados de Dios, y solamente podemos ser reconciliados a través de nuestra fe en Jesús. Nuestras vidas ahora han sido reconciliadas con Dios por medio de Jesucristo. Bueno, ahora a cada uno de nosotros y a estos dos llamados que hace Dios diferente, tanto a la salvación como al ministerio, tienen la responsabilidad de proclamar el mensaje del evangelio que reconcilia a la gente pecadora con Dios. Amén. Vamos allá a 2 Corintios 5, 17 al 20. Pongamos atención, hermano, porque esto es muy importante porque cada creyente, hermano, es llamado primero a la salvación, hermano, pero después va a llegar un momento en que Dios le va a llamar, ¿verdad?, a servirle a un nivel más, ¿verdad?, de responsabilidad, más de dedicación. Pero muchas veces eso asusta a muchos porque no han entendido, ¿verdad?, verdaderamente lo que significa este llamado. Amén. Entonces, segunda de Corintios 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El 18, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, que nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Quién está hablando? A los creyentes. La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, hermano, estos dos llamados de Jesús, ya sea a la salvación y a ser su discípulo, o ya sea al ministerio, tienen en común, hermano, que los dos tienen la responsabilidad de llevar el mensaje, el único mensaje que puede reconciliar al pecador con Dios. Amén. Entonces, hermano, si tú eres una nueva criatura en Cristo, ¿eres una nueva criatura en Cristo? Entonces, hermano, se te ha dado la responsabilidad de llevar el mensaje de la reconciliación. Eres embajador de Dios, aunque no seas un pastor, aunque no seas un evangelista, eres, ¿verdad?, de alguna manera responsable de compartir este mensaje del evangelio. Hermano, de eso se trata el evangelio. Esa es la misión de Cristo. Esa es la misión de todo creyente, hermano. Hay un pensamiento erróneo, hermano, sobre el llamado de Dios en estos tiempos, y siempre, la verdad, hay quien malinterpreta, ¿verdad?, el llamado de Dios. Y a veces se piensa, hermano, que Dios viene al ser humano para, de alguna manera, sacarlo de las tinieblas, ayudarlo con sus problemas y ayudarlo a que tenga una vida en este mundo, pues, exitosa.
una vida sin problemas, una vida con dinero, una vida donde él, ¿verdad?, sea feliz completamente y nada, ¿verdad?, porque está en Dios, nada venga a afectarle. Y ese es un pensamiento erróneo de lo que es el llamado de Dios, hermano. Algunos aún hacen libros o predican o enseñan donde dice, Cristo, ¿verdad?, quiere que vengas a Él porque Él quiere darte tu mejor vida ahora. Y tiene su parte de verdad, porque estar en las tinieblas, en el pecado, esclavo, y venir a Jesús, a la luz, hermano, pues obviamente va a cambiar tu vida y te va a beneficiar. Pero en sí, hermano, ese no es el propósito principal del rey al venir a establecer su reino. Su propósito principal, hermano, es establecer el reino en los corazones de aquellos que están sin Cristo, de aquellos que están en tinieblas. Y ese es el propósito para tu vida y mi vida. Ese es el propósito por qué nos rescata. Y ya lo vimos a través de la palabra. Eso es lo que está en la mente y el corazón de Dios, aunque Él quiere lo mejor para ti. Y cantamos, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y Dios es fiel y Dios te provee, y Dios nos sana y Dios hace milagros. El principal, ¿verdad?, lo principal que está en el corazón de Dios y en su mente es la salvación del perdido. Porque Él está mirando más allá de este mundo. Nosotros como humanos solamente vemos en esta vida, pero Él está viendo más allá, lo eterno, lo que dura para siempre. Esto va a acabar, esto va a pasar. Y eso está en el corazón de Dios, hermano. Entonces aquel que predica que el evangelio viene para hacerte totalmente feliz aquí, para prosperarte, para darte lo mejor, para que tu mejor vida la puedas experimentar, y ahí se queda, hermano. Es una mentira del diablo, que solamente te provoca que te alejes del verdadero propósito de Dios para tu vida, de la razón para que tú fuiste rescatado de las tinieblas a la luz, hermano. Y en esta tarde hay tres cosas importantes, hermanos, de aprender y de apreciar sobre el llamado de Jesús, hermano, a la vida de cada creyente. Y como les digo, necesitamos poner atención a estas cosas, hermano. Tres cosas importantes de aprender y de apreciar sobre el llamado de Jesús a la vida del creyente, o sea, a tu vida y a mi vida. Entonces, primero que nada es la prioridad del rey y su llamado es expandir su reino. Él quiere que tengas salud, Él quiere que no te falte nada, pero su prioridad, hermano, es expandir su reino en los corazones de los seres humanos. Esa es la prioridad de Dios. No nos equivoquemos ni nos dejemos engañar, hermano. Vamos a leer Juan capítulo 4, verso 31 al 34. Juan capítulo 4, verso 31 al 34. Amén. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Será o no será prioridad del rey expandir su reino? Esa es su misión, esa es su prioridad. Y esa es la prioridad, ¿verdad?, que cada uno de nosotros debemos de tener, porque, como le digo, hemos sido llamados y somos responsables, ¿verdad?, de hacer lo mismo, ¿verdad?, que nuestro maestro. Que acabe la obra. Hay una obra que acabar, hay algo que hacer, y es seguir llevando el evangelio a aquellos que no le conocen. Si va usted conmigo ahí a Lucas capítulo 19, verso 10. Amén. Lucas capítulo 19, verso 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Entonces, en estos dos pasajes, hay muchos pasajes, pero en estos dos pasajes, hermano, nosotros podemos ver las prioridades de Jesús, las prioridades del Rey y las prioridades que Él quiere que cada uno de aquellos que hemos sido llamados también tengamos, porque Él nos ha llamado a ser parte de esa misión, hermano. Vemos que aquí la prioridad de Jesús, ¿verdad?, no es de alguna manera tener una vida de éxito, de ser reconocido y una vida enfocada en las cosas materiales. No, él venía con una misión, era hacer la voluntad del Padre, era hacer la obra del Padre. ¿Cuál era esa? A rescatar las almas del diablo, a rescatar aquello que se había perdido. Amén. Vemos ejemplos en la Biblia, hay muchos, por nada más para decir. Cuando Andrés, hermano, oye, ¿verdad?, del Juan el Bautista, que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí el Cordero de Dios, una segunda vez, sigue a Jesús. Y al seguir a Jesús, también después de que está con Jesús, va y le dice a su hermano Pedro: hemos encontrado al Mesías. Va y comparte las buenas nuevas. Vemos, hermano, también a Felipe, que también se da cuenta y cree y pone su fe en Jesucristo, y lo primero que hace es ir con Natanael a decirle: hemos encontrado al Mesías prometido. Vemos a la mujer samaritana, hermanos, que tiene un encuentro con Jesús. Jesús se revela a ella como hijo de Dios. ¿Y qué hace la mujer samaritana? Lo primero que corre es avisar, dar testimonio de que Jesús es el Mesías, es el Rey, es el Salvador del mundo. No nada más ella, hermano, también Cornelio por revelación de Dios, ¿verdad?, manda a traer a Pedro. Pedro viene y le ministra, pero cuando viene y le ministra, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que Cornelio ya tenía lleno ahí de familia y de amigos para que oyeran el Evangelio. Y eso es lo que tú y yo somos llamados como creyentes, lo que debe estar en nuestro corazón, hermano, porque esa es la prioridad de Dios. Entonces, hermano, número uno, cosas que son importantes aprender y apreciar de lo que es el llamado de Dios a la vida de cada creyente. La prioridad del Rey y su llamado es a expandir su reino. Otra, hermano, la segunda, debemos de entender como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos, hermano, que el llamado de Dios, hermano, que te ha hecho a ti y a mí, es un privilegio. ¿Sabe usted lo que es un privilegio? No lo merecemos, hermano. Usted y yo no estamos aquí porque hayamos hecho puntos para merecer esto. Es un privilegio, hermano, que Dios nos ha llamado, que ha puesto su mirada en usted y en mí. A pesar de ver como verdaderamente somos, porque si alguien nos conoce, es Dios. Si alguien sabe cada pensamiento, ¿verdad?, de tu corazón, de tu mente, es Dios. Pero aún así, hermano, Él nos llamó. Y muchas veces nos hacemos del rogar. Y se nos olvida, hermano, que es un privilegio que no todo el mundo goza. Y usted lo puede ver allá afuera. Pero usted y yo tenemos ese privilegio de parte de Dios, hermano. Pero a pesar de que es un privilegio el llamado de Dios, hermano, la Biblia nos muestra, Jesús mismo lo menciona y lo vemos en nuestros tiempos, hermano. Hay una escasez de obreros, hermano. Se le teme al llamado, se le rehúye al llamado. ¿Por qué? Porque en vez de verlo como un privilegio, se le ve como una carga muy pesada. Se le ve como una responsabilidad que no estoy dispuesto a llevar, porque va a quitarme mi tiempo, va a quitarme de que haga mis gustos, me va a cambiar mis metas que tengo en este mundo. Olvidándose que un llamado del Rey a tu vida especial para hacerte parte de establecer su reino es un privilegio.
Vamos a Mateo 9, capítulo 30, Mateo 9, versos 35 al 38. Mateo 9, verso 35 al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, hermano. Es triste, hermano, que se menosprecia, en vez de ver el llamado de Dios como un privilegio, hermano, se menosprecia ese llamado. ¿Y sabe por qué se menosprecia, hermano? Una de las barreras y obstáculos, ¿verdad?, principales para hacer caso a este llamado y verdaderamente entender el privilegio que es el egoísmo que hay en el corazón del ser humano. Los seres humanos por naturaleza somos egoístas. No hay que ir a la escuela para graduarse de egoísta. Ya nacemos así. Amén. Entonces, hermano, ese es uno de los principales obstáculos, ¿verdad?, para obedecer, para apreciar el llamado que Dios hace a la vida, a venir a ser parte de la obra de Dios. Hay una anécdota, hermano, y la anécdota dice así: hace muchos años, un comerciante muy rico y lleno de avaricia fue a un ministro de Dios, viejo y sabio, en busca de consejo y enseñanza. El ministro lo llevó ante una ventana y le dijo: mira a través de este vidrio y dime qué ves. Le dijo: gente. Contestó el rico. Sí, no sé si me entendieron ahí. El ministro le llevó ante una ventana y le dijo: mira a través de este vidrio y dime qué ves. El rico contestó: veo gente. Luego lo condujo a un espejo y le preguntó: ¿qué ves ahora? Y dijo el rico: me veo a mí mismo. Entonces el ministro le contestó: los dos son vidrios, pero el espejo está cubierto con un poquito de plata. Y por cuanto hay un poquito de plata de por medio, dejamos de ver a los demás y solo vemos a nosotros mismos. Amén. Nuestro egoísmo, hermano, nos bloquea para ver la necesidad de las almas, para ver, hermano, lo que es el privilegio del llamado de servir con Jesús en su obra, ¿verdad? Nos ciega el egoísmo a la necesidad de las almas que están perdidas en su pecado, y nos impide apreciar, como les digo, el privilegio que significa ser llamado por Jesús el Rey, para seguirle, para servirle, proclamando el evangelio de su reino. Cuando nosotros, hermano, dejamos que ese egoísmo controle nuestras vidas, solo pensamos en nosotros, en lo que me conviene, en lo que me interesa, en lo que me hace bien, en lo que me da a mí. Y mientras haya ese corazón, va a ser muy difícil ver como Jesús quiere que veamos. Jesús no pensó en sí mismo, Él veía la necesidad de las almas.
Decía, mucha es la mies y está lista. Y veía las almas como ovejas sin pastor, con necesidad. Y Él se dio a sí mismo. Pero nosotros, hermano, en nuestro egoísmo nos resistimos al llamado de Dios y nos olvidamos y no nos damos cuenta del privilegio tan grande que estamos nosotros despreciando. Y seguimos afanados, poniendo toda nuestra fuerza, todo nuestro tiempo en las cosas que este mundo ofrece, como si fuéramos a estar aquí para siempre, no sabiendo que esta vida pasa como un suspiro. Amén. Entonces, hermano, yo le quiero preguntar en esta hora a usted, si en este momento llegara una invitación de un presidente de un país y le ofreciera a usted ser parte de su equipo de trabajo, ¿lo pensaría? Un presidente llegara a usted y le dijera, quiero que seas parte, te invito a ser parte de mi equipo de trabajo, ¿lo pensaría? Le aseguro que no lo iba a pensar mucho, porque obviamente ser parte del equipo de trabajo de un presidente implica muchos beneficios. Imagínese si ser parte de un equipo de un presidente terrenal implica muchos beneficios. ¿Qué no implica ser parte del rey y de su reino y de su obra? Pero no lo podemos visualizar por nuestro egoísmo. Cuando Jesús, hermano, hizo el llamado, dice su palabra que Pedro, Andrés, Juan y Jacobo al instante dejaron todo y le siguieron. Al instante, hermano. No lo pensaron. Ahora, la semana que viene vamos a entrar en más detalle en eso. Pero para entender, hermano, esta disposición de estos discípulos de dejarlo todo para seguir a Jesús y trabajar para su reino, pues nos ayudaría a conocer unos detalles sobre la cultura judía de los tiempos bíblicos, ¿verdad? Porque obviamente como seres humanos pues te pones a pensar, ¿cómo voy a dejar todo y mi familia y mi trabajo y esto y lo otro y todas esas cosas? Pero para entender un poco por qué ellos lo hicieron así, que dice que inmediatamente, hermano, dejaron todo y le siguieron. Bueno, vamos a ver dos detallitos aquí que nos ayudan a entender su reacción de ellos. En los tiempos bíblicos, hermano, en la cultura judía, hay dos cosas que nosotros podemos considerar que nos pueden ayudar a entender, ¿verdad?, lo que estamos viendo en este pasaje. Jesús le hace el llamado a unos que, dice que eran ¿qué? Pescadores, ¿verdad? Entonces, ¿y qué les dice? Venid a mí, o sea, venid en pos de mí, vengan y síganme, básicamente es lo que le está diciendo. Vengan y síganme. Ahora, en la cultura judía, hermano, los niños de entre 5 y 6 años se reunían a aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Y se enfocaban en los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros tenemos. Era el Torah, amén. Así estudiaban varios años, y al llegar a los 13 años, hermano, aquellos niños que sobresalían ante los maestros y la sociedad, ¿verdad?, de los demás niños en el aprendizaje de la palabra de Dios, se les motivaba para que siguieran estudiando la palabra de Dios, pero ahora de una forma más profunda. A este grupo, hermano, debido a su potencial que se observaba en ellos, se le daba cursos y enseñanzas adicionales. Después llegaban a la edad de 17 años, y cuando llegaban a esa edad se hacía una selección ahora de esos, de un grupo más pequeño,
el cual se le veía aún más potencial de llegar a ser un rabí, que era un maestro de la palabra de Dios. Entonces, en esa instancia se le sometía a estudios aún más intensos sobre lo que es la palabra del Señor. Ahora, estamos hablando de ese grupo pequeño que llegaba a distinguirse con un mayor potencial. Pero los que no habían desarrollado ese potencial en el estudio y conocimiento y enseñanza de la palabra, se les aconsejaba que debían aprender un oficio. Amén. ¿Cuáles eran los oficios? Pues hay varios, para mencionar unos: carpintero, agricultor, pescador, que era el caso de estos discípulos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las veces ellos iban y aprendían el oficio de sus papás. Era las costumbres de ese tiempo. Entonces, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Eso quiere decir, hermano, que habían sido, ¿qué? Descalificados. Amén. Así como me pasaba a mí en la escuela. Por eso me vine a los 15 años a trabajar, porque quedé descalificado de los estudios, hermano. Entonces, mejor vete a trabajar, me dijeron, porque no la vas a hacer. Entonces, ellos, hermano, quedaron descalificados. ¿Por quién? Por la sociedad y por los maestros que las enseñaban. Dijeron, no tienes para lo que se necesita. Mejor vete a aprender un oficio. Tú no puedes, ¿verdad?, ser discípulo de uno de los rabís, no puedes aprender, no puedes enseñar a nadie. Entonces, hermano, no tenían el potencial para ser seguidores de un rabí, pues no tenían la habilidad de enseñar la palabra de Dios. Busquen otra cosa que hacer, se les decía. En otras palabras, váyanse a pescar con sus papás. Y por eso eran pescadores. Ahora, lo glorioso es que Jesús pensaba diferente. Amén. Jesús pensaba diferente. Él tenía otra opinión. Y gracias a eso estamos tú y yo aquí. Y gracias a eso estoy yo aquí parado, hermano. Porque si no fuera así Jesucristo, yo no estaría aquí, hermano. Con trabajos acabé la secundaria y eso a panzazo. Entonces, hermano, Jesús, hermano, pensaba diferente. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Pensaba tan diferente de la sociedad y de los maestros sobre estas personas, que les dijo: venid en pos de mí y os haré, dice, pescadores de hombres. Jesús, hermano, él sabía la cultura judía. Él sabía que conforme a la sociedad y la cultura judía ya se les había pasado el momento y la oportunidad de ser discípulos de un rabino. Él sabía. Pero yendo en contra de esas cosas, Jesús, que era el maestro de maestros, el rabino de rabinos, les hace el llamado. Amén. A pesar, hermano, de que la gente pensaba esto y tal vez no daba nada por estas personas, porque lo único que veía tal vez era su ignorancia o su falta de capacidad. A pesar de esto, Jesús les hace un llamado: vengan y yo les haré pescador de hombres. Jesús fue en contra de las costumbres, los eligió a pesar de que su tiempo había pasado. Pero otra cosa que Jesús hizo, hermano, en contra de la cultura y las costumbres judías, fue que Él eligió a sus discípulos. Él los eligió, hermano. Usualmente cuando un joven judío llegaba a los 17 años de edad y había llegado a la conclusión de que él tenía el potencial para ser discípulo de un rabino, entonces el joven tenía la responsabilidad de él buscar un rabino y pedirle: ¿puedo ser tu discípulo? ¿Puedo seguirte? Había varios maestros, entonces unos enseñaban de una manera, otros de otra manera. Entonces el joven tenía la responsabilidad de escoger de quién quería aprender. Entonces iba y le pedía si podía seguirle, ¿verdad?
y entonces era pasado por por exámenes, como quien dice, para ver si el rabí, el maestro, ¿verdad?, le permitía seguirlo después de que lo examinara. Pero aquí vemos que Jesús es diferente. Jesús hace lo contrario. Él se acerca a ellos y les pide que sean sus discípulos, aunque eran simples pescadores, hermano. Entonces, sí vemos, hermano, por qué ellos reaccionaron de esa manera cuando Jesús le dijo: vengan y síganme. Porque ellos sí entendieron que era un privilegio eso que Jesús estaba haciendo. Ellos pudieron apreciar la grandeza del llamado que se les estaba haciendo. Y lo que pasa, hermano, muchos de nosotros no entendemos ese privilegio y la grandeza de ser llamado por parte de Jesús a participar en su obra, a establecer su reino. Y lo vemos, como le digo, más que un privilegio, una bendición, un honor. Lo vemos, hermano, como una carga, como un estorbo. Así lo vemos. Pero Él sigue llamando, hermano. Él sigue llamando a ser parte de su obra, a ser un obrero, porque la mies es mucha. Y Él no está buscando, hermano, gente inteligente. Como le digo, si no, no estuviera yo aquí. Él no está buscando una persona con muchas, ¿cómo le diré?, capacidades. Él solamente está buscando un corazón dispuesto. Es lo que quiere. Él hace lo demás. El que se atreve a confiar en el llamado de Jesús y le sigue, ¿verdad?, va a experimentar la gloria de Dios, porque va a haber cosas que Dios hace y él va a saber que no es él, solamente pudo pasar por la gracia de Dios en la vida. Amén. Primera de Corintios 1, capítulo 1, verso 26 al 31. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26 al 31. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Está hablando Pablo aquí a los creyentes. No son muchos sabios, o sea, no hay muchos inteligentes aquí que tengan de qué gloriarse, dice. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo, ¿qué dice? Escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en Cristo, en el Señor. Sí, Dios no le da su gloria a nadie. Y Él, hermano, levanta gentes como tú y como yo. Bueno, muchos de ustedes tal vez están graduados de universidad, tienen maestrías y todo eso, pero yo no, ¿verdad? Pero dice que Él levanta, hermano, de lo más vil, de lo más necio, para avergonzar a los sabios. Entonces, hermanos, Dios no está buscando nuestra inteligencia, Dios no está buscando nuestra sabiduría, Dios no está buscando nuestras maestrías. Él está buscando un corazón dispuesto, un corazón que entienda el privilegio que es cuando Jesús lo llama a ser parte de su reino, a ser parte de su misión. Amén. Tercero, hermano, el llamado de Dios trae propósito a tu vida. Es triste, hermano, ver en el pueblo cristiano
a personas que confiesan a Jesús como su Señor y su Salvador, pero caminan, hermano, sin propósito, sin rumbo, sin dirección. No saben a dónde van, no saben qué quieren, y muchas veces ni el sol les calienta por lo mismo. Muchas veces por eso su corazón está en ansiedad, en depresión, porque no tiene un propósito, porque está viviendo la vida como cualquier otro que no conoce a Cristo, que no tiene esta verdad. Y es triste eso. Decía el canto, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, no nos trajo aquí para ser los mismos, no nos trajo aquí para seguir sin propósito, hermano. El llamado de Dios trae propósito a la vida de todo creyente, no importa quién seas, qué edad tengas, puedes tener 5 años, 20 años, 40, 50, 60, el llamado de Dios trae propósito a tu vida. Jesús no nos sacó, hermano, de las tinieblas donde nosotros nos encontrábamos para dejarnos así nada más, sin propósito. No, hermano, ahí arrumbados, sin un plan para nuestras vidas, o dentro del reino de Dios, no. Eso es lo que el diablo quiere que tú pienses, y es lo que el diablo quiere que tú hagas, que estés sin propósito, sin visión, sin un plan, que andes como todos aquellos que no conocen a Dios, concentrado nada más aquí en este mundo y sin pensar en lo que verdaderamente importa. Jesús, hermano, les dijo, síganme y los haré pescadores de los hombres. Dos cosas, hermanos, hay aquí. Si tú estás sin propósito en tu vida, si tienes años de creyente y vives tu vida como tú quieres, sin propósito, sin cumplir la misión que Dios te ha llamado, encomendado, hay dos cosas que están sucediendo. O Jesús es un mentiroso, o no le estamos siguiendo como debemos seguirle. Yo os haré, dice, yo os haré pescadores de hombres. Entonces, si nada está ocurriendo en tu vida, si vives sin propósito, si no hay visión, si no hay esa vocación de buscar a Dios con todo tu corazón y estar buscando constantemente cuál es su voluntad para tu vida y exponiéndote sinceramente, ¿verdad?, a que Él obre en ti. Entonces, o Jesús es un mentiroso o no le estamos siguiendo como debemos. El llamado que nos hace Jesús, hermano, no tiene que ver nada, como le decía, con nuestras capacidades. Tiene que ver todo con la disposición. Todo con la disposición. ¿La disposición a qué? A unirse al propósito del reino de Dios. Ahora, no tiene nada de malo que tú tengas planes o de alguna manera cosas que desees hacer, no tiene nada de malo. Pero si en tu corazón, hermano, no existe el deseo y la disposición de unirte a lo que verdaderamente importa, ¿verdad?, al propósito del reino de Dios, entonces algo está mal. Algo no hemos entendido. El llamado, hermano, que nos hace Dios es para darnos propósito a nuestra vida. Si nosotros no entendemos esto, hermano, por eso muchas veces, como le digo, no encontramos contentamiento en nada, porque vivimos sin propósito, sin rumbo, sin dirección. Y le digo, podemos poner muchas excusas porque somos buenos para poner excusas, pero no hay excusas, la verdad.
Todo creyente en Cristo, sin importar, como le digo, su edad, su sexo, su nivel educacional o posición social, es candidato para seguir a Jesús, a extender el reino de Dios aquí en la tierra. Es un privilegio, hermano, ser escogido y llamado por Dios, a pesar de nuestras incapacidades y de la opinión de los demás. Muchas veces pueden pensar de mí algunos, pues, ¿cómo es que está allí, verdad? O no merece estar allí, o no es lo suficientemente capacitado para estar allí, no debería estar allí. Pero a Él le plació que esté aquí. Amén. Entonces, hermano, es un privilegio ser escogido y llamado por Dios, a pesar de nuestras incapacidades y de la opinión de los demás. Dios, hermano, no nos rescató del pecado y de las tinieblas, de la muerte donde nos encontramos, para que sigamos viviendo sin propósito, como aquellos que siguen en la oscuridad. Cuando Jesús te llama, es para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pues es la enseñanza de hoy, como le digo, es solamente la preparación para que entendamos, comprendamos, ¿verdad?, lo que es el llamado de Dios. Y ya mañana, el domingo que viene, nos meteremos en más detalle en este pasaje. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu misericordia y por tu amor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque no tienes comparación. Por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, no hay precio con que pagarlos, mi Dios. Te has fijado en nosotros a pesar de nuestra condición, a pesar de no merecerlo, a pesar de, mi Dios, todo aquello que nos culpa, todo aquello que nos condena, todo aquello que nos hace indignos. Pero a pesar de esto, Señor, tú, por tu amor tan grande, has decidido extender tu gracia y misericordia a nuestras vidas. Nos llamaste a la salvación, Padre, y por tu gracia estamos aquí, por medio de Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que murió en nuestro lugar, Señor, y que nos ha reconciliado contigo. Pero, Señor, ahora también sigues haciendo llamados al ministerio, llamados a trabajar para ti, llamados a consagrar nuestras vidas a la misión que tú tienes como prioridad, que es llevar el Evangelio, establecer el reino tuyo en los corazones, para que las vidas que están en tinieblas y en oscuridad puedan experimentar la luz de Jesús, Padre. Señor, te pedimos perdón porque hemos sido indiferentes a tu llamado, porque no hemos sabido apreciar el privilegio que es eso, Señor. Y más que un privilegio, lo hemos visto como un obstáculo a, Señor, nuestros deseos, un obstáculo a nuestro egoísmo, Señor, y la consecuencia es que, pues, la mies es muchas las almas que están perdiéndose, que están yendo al infierno, muchas las almas que siguen atadas en el pecado, que siguen en oscuridad, porque lo único, Señor, que puede sacarlos de ahí y darles esperanza es la luz de Jesucristo, la luz de tu Evangelio, Señor. Perdónanos por ser indiferentes, por tomar en poco, Señor, este privilegio que nos has dado. Señor, tú no te fijaste en nuestra condición, aún así tú nos has llamado. Y tú prometes, Señor, que a pesar de nuestra incapacidad, tú nos harás
Es tu gracia en nosotros la que promete hacer lo que necesitamos hacer, Padre. Nosotros solamente tenemos que responder con obediencia. Tenemos que responder con sinceridad, reconociendo el grande privilegio y el honor que es, Señor, ser llamado por ti, Padre. Ayúdanos a entender eso en nuestro corazón. Cada uno de los que están aquí son preciosos delante de ti. Y a cada uno, Señor, tienes un propósito para su vida. Revélate a ellos, mi Dios. Muéstrales. Abre su corazón. Quita el temor. Y Señor, que recordemos que tú prometes no dejarnos solos, Padre. Que aunque no es fácil, pero Señor, tú pagas bien. Ante todo, mi Dios, el tener tu paz, el tener el contentamiento que solamente tú das, la esperanza viva que nos has dado en Cristo Jesús. Señor, ¿qué más podemos pedir? En esta hora te damos gracias por esta palabra y pedimos que tu Espíritu Santo la lleve adentro del corazón de cada uno, Señor, y meditemos en ella y no la desechemos saliendo de aquí, de este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén, Señor.